¿Sí? Ok. Bueno, la consejería cristiana vamos a ver los temas de la vejez, comportamiento, demencia, de la adolescencia, el sexo femenino y el sexo masculino, sexo hormonal, digo, perdón, homosexual. Esos son los temas que vamos a ver. Son 7 en total. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Cada clase vamos a tener siete temas, ¿ok? Y lo dividimos en dos partes para poder alcanzar. Nos desconectamos en la primera clase y luego, ¿a qué horas, Brian? A la otra, A las 8. Las 8 en a punto. las 8. A las 8. Muy bien. A las 8 nos volvemos a conectar, ¿ok? Ya tienen los links, ¿verdad? Sí, ya están Sí. los links, si no ahorita lo vuelvo a mandar el de las 8. Muy bien, perfecto. Muy bien. Bueno, comenzamos. Estos temas son fundamentales en la consejería cristiana y pueden ayudarte a desarrollarlos de manera estructurada con la base de principios bíblicos y prácticos. Aquí tienes un pequeño desarrollo inicial de cada uno, ¿ok? De cada uno. El número 15 que habla el tema de la vejez, bueno, en el Salmo 92:14 dice, aún en la vejez fructificarán y estarán vigorosos y verdes. Cuando cuando nosotros hablamos de que estarán vigorosos y verdes, que aún en la vejez fructificarán, no se refiere a, a su reproducción, se refiere a su madurez, ¿ok? A eso se refiere, ¿de acuerdo? Entonces, reproducirse es de que normalmente, no es que todos los ancianos tengan mucha sabiduría, pero normalmente un anciano ha adquirido sabiduría a través de vivir muchas cosas, ¿no? Entonces eso, esa es la fructificación que hacen que los jóvenes, a través de las experiencias que ellos han pasado, ellos transmiten esa experiencia y los jóvenes no tienen necesidad de pasar por algunas cosas, ¿verdad? A eso se refiere, ¿ok? ¿De acuerdo? En Isaías, permítanme leerle lo que dice Isaías. En Isaías es 46. Tú les contestas, Brian, ¿sí? Ok, muy bien. Sí, yo les respondo. Ok. En Isaías 46, en el versículo 4 dice así, y hasta la vejez yo mismo, hasta las canas, os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré, dice Dios, ¿ok? Entonces, cuando un hombre o una mujer es anciana, como tu mamá Gina, y no porque sea anciana, muy anciana, pero porque ella siempre ha estado en las cosas de Dios y es ahí donde aplica a Isaías, ¿no? Isaías donde dice, yo, está hablando Dios, yo mismo y hasta las canas lo soportaré. Yo hice, yo llevaré, y yo soportaré, yo guardaré. Es cuando se reproducen, cuando Dios está en esa persona que ha cumplido y que ya llega hasta las canas, ¿ok? Es Dios quien les da esa sabiduría. A eso se refiere, ¿ok? Los puntos principales son tres. La vejez como etapa de sabiduría y la transmisión de fe a las generaciones futuras. Punto número dos, valorar y cuidar a los ancianos en la iglesia y la familia. El punto número tres es promover una vida activa en la fe y esperanza en Dios. Les recuerdo una cosa, en todos estos puntos están muy reducidos en todo lo que antes teníamos que leer acerca de la consejería. ¿Ok? Hoy los hemos reducido a solamente en temas generales. Si a ustedes les interesaría profundizar, por ejemplo, en el punto número 2, valorar y cuidar los ancianos en la iglesia y la familia. Y solo con decir ese punto número 2, ni siquiera toda la frase, con el punto número 2 acerca de la vejez, de los puntos principales, con eso sería suficiente para yo profundizarme en el conocimiento. ¿De acuerdo? Eso que quede muy claro en todos ustedes, ¿ok?
Ni siquiera me tienen que decir muchas cosas, solamente me puede profundizar el punto número 2 de los puntos principales acerca del tema de la vejez y yo ya profundizo, ¿ok? ¿De acuerdo? Es muy, muy, muy importante eso. Entonces, herramientas prácticas. Organizar reuniones para compartir testimonios de vida y fe con los jóvenes. Animar a los ancianos a participar en las actividades espirituales y de servicio. Incluir a, a los ancianos en las oraciones y visitas de la comunidad, ¿no? Entonces, siempre tomarlos en cuenta y no hacerlos a un lado. No, pues ya, no, estos tan viejitos, que ahí se vayan por allá a descansar. ¿De acuerdo? Hasta aquí ninguna pregunta, ¿todo bien? ¿Todo bien, Gina? Miguel, Todo José, bien, pastor. Tania, Todo bien. muy bien. Entonces, seguimos al Decía siguiente que, punto. ¿Mande? le decía que hasta hay una ciencia médica que se dedica exclusivamente a la atención de adultos mayores, ¿no? Así es. ¿Tú sabes cómo se llama? Sí, se llama, creo, geriatría, ¿no? Así es. Así es. Muy bien, muy bien. Entonces, seguimos adelante, ¿ok? El punto número 16, el comportamiento. Mateo 5:16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Los otros versículos sería Romanos, deja y lo leo. En Romanos 12:2 dice así. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso está hablando del comportamiento. Entonces, nosotros no tenemos que conformarnos con nuestros pensamientos que tenemos ahora, sino siempre tenemos que buscar más conocimiento, ¿ok? Mucho más conocimiento. No tenemos que conformarnos nunca con, y si ya tenemos más conocimiento, no debemos conformarnos con eso, debemos buscar aún más conocimiento. Acuérdense que del conocimiento que estamos adquiriendo es el conocimiento infinito que es Dios, ¿ok? Así que nunca vamos a conocer en totalidad todas las cosas de Dios. Así que siempre nosotros debemos de estar buscando conocer más y más. Y si llegamos a un grado donde ya pensamos que conocemos lo suficiente, pues ahí nos podemos atorar, ¿no? Siempre debemos, como dicen Romanos, dice, no nos conformemos a este siglo. Dice la versión, lo voy a leer en otra versión, ¿ok? En Romanos 12:2, lo voy a leer en la versión traducción del lenguaje actual. Dice, y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar, así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Entonces, Dios nos pide que no nos conformemos con nada. Siempre tenemos que avanzar. En Oseas, en el capítulo 4 versículo 6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Entonces, nosotros siempre tenemos que estar alertas, adquiriendo conocimiento siempre, ¿de acuerdo, hermano? Es muy importante. Donde en alguna parte de nuestra vida llegáramos a toparnos, o a lo mejor ustedes llegaran a dirigir alguna iglesia, si no está envuelto el conocimiento, esa iglesia va a estar muerta. Debe de haber conocimiento, siempre el conocimiento, ¿ok? Por eso es que nos estamos preparando, ¿ok? Bueno, los puntos principales del comportamiento. El punto número 1 dice, el comportamiento refleja el testimonio de Jesucristo en nuestras vidas. Entonces, fíjense en lo que dice, el comportamiento refleja el testimonio. Pero ¿cómo vamos a tener testimonio si no tenemos conocimiento? ¿Vamos a testificar de qué? ¿No? Nosotros testificamos de lo que vamos aprendiendo y conociendo, ¿ok?
El punto número 2, transformar la mente y el carácter a través de la palabra. No hay ninguna otra forma de transformar la mente, sino usamos la doctrina de Cristo, es en la manera correcta porque vamos a transformar una mente a una mente no religiosa, sino a una mente de Cristo. ¿Ok? Eso es bien, bien importante. Entonces, si transformamos por medio de la doctrina de Cristo a una mente de Cristo, su carácter está conforme a la palabra de Dios. ¿Ok? Eso es muy, pero muy importante. Punto número 3 de los puntos principales, fomentar el dominio propio como fruto del Espíritu. El dominio propio, porque dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Pero aquí dice fomentar el dominio propio. Entonces, el dominio propio nosotros nos corresponde de qué vamos a hacer y dominar aquellas cosas que tenemos humanamente que dominar. ¿Ok? Herramientas prácticas acerca del comportamiento. El punto número 1, estudio de las cualidades del fruto del Espíritu, que está en Gálatas. Vamos a ver Gálatas. Gálatas 5:22 dice así. Mas el fruto es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, de acuerdo a la versión Reina Valera. ¿Ok? De acuerdo a la versión de traducción del lenguaje actual, dice la palabra en cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres y vivir en paz con todos, nos hace ser pacientes, amables y tratar bien a los demás y tener confianza en Dios. Ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. No hay ley en contra todo esto. Eso dice en la traducción del lenguaje actual. ¿Ok? Punto número 2, como herramienta práctica acerca del tema de comportamiento. Talleres sobre cómo reflejar a Cristo en las relaciones cotidianas. Bueno, nosotros sabemos de que en nuestra congregación cada miércoles practicamos la enseñanza y llevamos a talleres. ¿Para qué hacemos talleres? Porque ahí los talleres todos aprendemos de todos y llevamos la enseñanza a un taller para reflejar que en verdad lo que estamos aprendiendo está bíblicamente escrito. ¿Ok? Muy bien. Punto número 3, acerca del comportamiento, memorizar versículos que fortalezcan el carácter cristiano. Nosotros tenemos que siempre tener en mente, no es necesario memorizar toda la Biblia, pero sí tener algunos versículos claves para nosotros que son muy importantes, ¿ok? Muy, muy importantes. Memorizar versículos, por ejemplo, no sé, algo muy cortito, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, en fin, ¿no? Cualquier otro versículo. Me encanta mucho a mí Romanos 15:4 que dice que todo lo que antes se dijo en las Escrituras se escribió para nuestra instrucción, para que con la constancia y con el consuelo que de ellas recibimos tengamos esperanza. Entonces, son versículos que me impactan mi vida, ¿no? Y ustedes deben de comenzar también a memorizar algunos versículos. Vamos al punto número 17, que es la demencia. Acerca del tema de la demencia, en el Salmo 145, versículo 20, dice, Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. Cuando hablamos de otros versículos, por ejemplo, Isaías 41:10, que dice así, dice Isaías 41:10, dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces, cuando nosotros vemos que Dios está prometiendo, yo estoy contigo, o sea, no paremos de estar esforzándonos
porque Él siempre estará sustentándonos a nosotros. Él siempre nos estará dando la mano cuando nosotros necesitamos ser levantados, ¿no? Entonces, no nos levantamos en nuestras fuerzas, nos levantamos porque Dios es el que nos da la oportunidad de levantarnos, ¿ok? Eso es muy, muy importante que nosotros tengamos en cuenta de que es Dios todo el tiempo. No, no somos nosotros, es Dios el que nos levanta. No es que soy muy fuerte, muy inteligente, no, es Dios. Y reconocer eso es algo muy, pero muy importante. Si no reconocemos a Dios, entonces vamos a caer en la arrogancia, en la prepotencia, y ese es un tobogán de verdad inclinado a la perdición, ¿ok? Si nosotros siempre tenemos el temor de Dios y siempre vamos a declarar de que yo estoy parado gracias a Dios, yo como gracias a Dios, tengo un techo gracias a Dios, y no me hace religioso, es reconocer en mi vida, en todas las áreas de mi vida, yo tengo una esposa gracias a Dios, tengo este café gracias a Dios, ¿no? Y todo lo que estamos haciendo, esta clase, es gracias a Dios. Entonces, ese es el punto más importante. Y quizás suene como muy religioso. Bueno, suena como religioso, pero no es religioso. Es reconocer a Dios en todas las cosas. Yo voy a un lugar si Dios lo permite. Y regreso, y si Dios permite, llego de regreso. Y si Dios quiere, yo voy, y si no, pues no voy, ¿verdad? Así nosotros vamos a siempre a tomar en cuenta a Dios, e involucrar a Dios en toda nuestra mente, en todos nuestros actos, en todos nuestros hechos, ¿ok? Entonces, demencia comienza cuando nosotros sacamos a Dios de nuestra mente y pensamos a querer hacer las cosas por nosotros mismos. Eso es la demencia, ¿ok? La demencia no se trata de estar locos y andar cazando moscas ahí en la calle. No, no, no. La demencia empieza en no reconocer a Dios, de que Dios existe. Esa es la demencia más grande, ¿ok? Entonces, los puntos principales, la comparación y el cuidado hacia quienes sufren esta condición. ¿Quiénes son los que sufren esta condición? Bueno, muchísimos de nuestros familiares sufren de esta demencia, porque no reconocen a Dios. Ellos piensan, fíjese qué tan dementes están, ellos piensan de que pueden levantarse porque tienen huesos, músculos, porque comen, por eso tienen fuerzas, y en fin, ¿no? Están equivocados. Esa es la demencia, ¿ok? Entonces, demencia de estar así como em, fuera de las facultades mentales, eso es locura, pero estamos hablando de demencia, ¿ok? Entonces, el punto número dos, recordar el valor de la dignidad de la persona en todas las etapas de la vida. No hay dignidad más grande que reconocer a Dios en nuestras vidas, ¿ok? Reconocer, y si estamos casados, no hay dignidad más grande que reconocer a Dios a través de su Hijo Jesucristo en un matrimonio, haciendo el cordón de tres, que nada lo puede romper de acuerdo a Eclesiastés, ¿ok? Punto número tres, la importancia de la comunidad de fe como apoyo espiritual y emocional. Siempre es saber de que la comunidad espiritual de nuestros hermanos en la fe es un apoyo para nosotros, ¿ok? Mucho cuidado con esto. No estamos diciendo de que hay que abrir nuestro corazón con cualquiera que se dice cristiano y hermano. Yo no digo eso. Al contrario, lo advierto de que no lo hagamos, ¿no? No abramos el corazón ni a nadie que nomás porque se dice cristiano. No lo hagamos. Abrir el corazón es algo muy delicado, ¿ok? Acuérdense que el corazón es perverso, ¿ok? Entonces, ¿y quién lo va a conocer? Quien lo hizo es Dios, ¿ok? Entonces Dios tiene a personas que están especializadas en consejería. Bueno, pues hay que también ver si eso es verdad, ¿ok? El abrir el corazón es algo muy delicado, hermanos, ¿ok? Entonces estamos hablando de demencia y es la consejería algo muy delicado, ¿ok? Herramientas prácticas, crear equipos de apoyo para familias y de personas con demencia. Entonces, si hay una persona que ya necesita un apoyo psicológico, psiquiátrico,
pues eso ni hablar, ¿no? Eso no depende de nosotros. Sí, Gina, prende el micrófono. N- ¿Nada? Ok, No, pastor, digo que necesita apoyo psiquiátrico, digo, aquí alcé la mano. Era puro, no, no, nada serio, perdón. ok, ok. Bueno, vamos adelante. Las herramientas prácticas, el punto número 2 dice, orar y leer versículos con los afectados aun cuando su memoria falle. Fíjense, algo aquí muy importante. Hay muchas personas ya de edad que dicen, es que a mí, yo tengo la mente de teflón, no se me pega nada. Entonces, aún cuando la memoria falle y no se les pegue ningún versículo, aún con todo el alma sí recibe esa área espiritual, ¿ok? Aun cuando la persona está inconsciente, nosotros podemos hablarle a su alma, ¿ok? Nunca olviden eso. Siempre, siempre podemos hablarle a su alma, ¿ok? El punto número 3, proveer recursos educativos sobre cómo acompañar con amor y paciencia, y yo le agregaría con mucha empatía, ¿ok? Mucha empatía. ¿Quiénes son los que sufren demencia? Aquellos que están alejados de Dios, ¿ok? ¿Están de acuerdo conmigo? Es demente no reconocer a Dios, de verdad. Es demente. ¿Por qué? Porque Dios, ¿cómo me pueden explicar con tanta perfección que existe un ser humano y que haya sido por casualidad? No puede ser. ¿Me explico? No puede ser, no puede ser. Número 18. El número 18 habla del sexo de la adolescencia. El sexo de la adolescencia huye, dice en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 22, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Lo voy a buscar en otra versión, en 2 de Timoteo 2:22. 2, no, 22, lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual, dice, no te dejes llevar por las tentaciones propias de tu edad. Tú eres joven, así que aléjate de esas cosas y dedícate a hacer el bien. Busca la justicia, el amor y la paz y únete a los que con toda sinceridad adoran a Dios y confían en Él, ¿no? Qué consejo tan bonito para los jóvenes, ¿no? Pero acuérdense una cosa, hermano. Todavía dice, no te dejes llevar por las tentaciones propias de la edad. Hay muchos adultos que todavía le llaman chavorrucos, ¿no? O chavorrucas, ¿verdad? Bueno, esos chavorrucos y chavorrucas que se quedaron estacionados en cierta edad, pues todavía se dejan llevar por tentaciones, ¿no? Tentaciones que son propias en la juventud, ¿cierto? Y nosotros tenemos que agarrar la palabra y dice, tú que eres joven, así que aléjate de esas cosas y dedícate a hacer el bien. Entonces nosotros tenemos que usar siempre la palabra de Dios para, para aconsejar a las personas. Vamos a pensar que nosotros nos encontremos con un chavo ruco. ¿Qué vamos a hacer? Decirle con palabras, no, vamos a llevarlo a la palabra de Dios, ¿no? Perdón, a la palabra de Dios y leerle la palabra de Dios, porque la palabra de Dios va a hablar por sí misma, ¿ok? Entonces, otros versículos serían Romanos 12:1, que ya leímos hace ratito. Romanos 12:1, lo voy a leer en la versión traducción del lenguaje actual. Dice, por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que Él le agrada, así como se debe de adorar. En la versión 60 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cuando dice santo, se refiere a que nosotros dediquemos nuestro cuerpo como una ofrenda viva para Dios, apartada para Dios, ¿ok? Es difícil, sí, es muy difícil, porque nos topamos mucho
nuestro sistema hormonal que es complicado de manejar, ¿ok? ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver los puntos principales que son tres. Educar sobre la pureza sexual y el diseño de Dios para la sexualidad. Cuando hablamos de educar la pureza, pues nosotros tenemos no tener mucha, am, mucha educación acerca del tema, sino solamente ver lo que es natural, ¿verdad? Lo que es natural. Entonces, si se trata de un hijo, una hija, o de un nieto, una nieta, nosotros tenemos que ver las cosas que son naturales. Dios crió el sexo, pero de una forma natural. Y no es natural, por ejemplo, ¿qué no sería natural? La pornografía no es natural, ¿verdad que no es natural? Entonces, a eso nosotros tenemos que, pues, enfatizar y educar la pureza sexual. La pureza sexual es que Dios tiene establecido tiempos para eso, ¿no? Los tiempos Dios los ha establecido. Cuando el sexo tiene su tiempo, el diseño de Dios para la sexualidad, Dios diseñó tiempos perfectos, ¿ok? Cuando adelantamos esos tiempos perfectos de Dios, por ejemplo, hoy vemos niñas embarazadas en la secundaria, ahí hay un adelanto que está fuera del tiempo de Dios, ¿ok? ¿Están de acuerdo? De acuerdo. Muy bien. Entonces, ayudar a los adolescentes a enfrentar presiones sociales con una visión bíblica. Es tan importante que nosotros podamos tener jóvenes donde les podamos dar instrucción bíblica acerca de su sexualidad. Hay muchas formas que ellos se van enterando acerca de la sexualidad y lo van haciendo pues principalmente con sus amigos y amigas, ¿no? Lo van haciendo, pero lo van haciendo en un entorno equivocado. Entonces, hay otra parte equivocada donde van las escuelas y equivocadamente les muestran que la prevención es la educación sexual. La prevención no es educación sexual. La educación sexual es diferente, ¿ok? Muy distinta a lo que dan en las escuelas. Punto número tres, promover una relación personal con Jesucristo como la base y decisiones sanas. Nosotros tenemos que ayudar a los jóvenes a que tengan esa relación, una relación pues sana con Jesucristo, que no sea una relación de opresión, sino que sea una relación donde ellos puedan tener un contacto. ¿Cómo podemos lograr eso? Pues eso es el discipulado, eso es a través de la enseñanza bíblica, sin presionar, sin satanizar muchas cosas. Los jóvenes rechazan mucho es que nosotros los adultos comenzamos a satanizar todas las cosas. Oh, eso no le gusta a Papito Dios, esto te va a llevar el diablo, y comenzamos a satanizar muchas cosas, ¿no? Entonces, no es para nada eso cierto. Lo único cierto es de que en lugar de atraerlos, los alejamos, los empujamos hacia afuera del propósito de Dios. Eso es, la única verdad es esa, ¿no? De que nosotros cuando comenzamos a ser religiosos con Z, entonces comenzamos a alejar a todo mundo de nosotros. Porque la verdad, Dios no obra así y Dios no quiere que tú y yo fuimos llamados a predicar solo su palabra y nada más que eso, ¿ok? Entonces, cuando nos salimos en lo que nosotros pensamos que deben de ser las cosas, pues entonces ahí estamos en el error. Las herramientas prácticas es charlas, estudios bíblicos sobre la pureza y el propósito de la sexualidad, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, vamos a hablar de un varón. Ay, es que la cosita que... No, eso no se llama cosita, se llama pene, ¿no? Y no se llama no sé, miles de nombres que le llaman. Se llama o vagina o se llama pene, nada más, ¿no? Entonces, con una naturalidad. Es que antes, pues es que ya no estamos en antes, hoy estamos hoy. Y hoy tenemos que educar de una manera asertiva, ¿ok? Y es muy importante acerca de la pureza, es la asertividad y quitarle toda la morbosidad que está alrededor de la sexualidad, ¿ok?
Enseñamos y transmitimos que el sexo es malo y no es malo. Malo es la ignorancia. Eso es lo malo. El propósito de la sexualidad, cuando hablamos de matrimonio, habla de matriz, de reproducción. Entonces, no, cuando hablamos de casarse, ¿por qué habla el matrimonio? Porque matrimonio habla de matriz, de reproducción. Entonces, tenemos que aprender mucho y enseñar mucho a los jóvenes de que la sexualidad sana, Dios manda, de que el hecho debe de ser sin mancilla. Y muchas veces el adulto ni siquiera entiende esa palabra. O sea, ¿cómo va a enseñar que el hecho debe de ser sin mancilla si ni siquiera conoce esa palabra? Está fuera de contexto la palabra mancillar el hecho matrimonial. No lo conocen, ¿no? Entonces, hay que investigar, hay que ser muy investigadores. Punto número 2 de las herramientas prácticas es discipulado personalizado para fortalecer la identidad en Cristo. Nosotros como seres humanos, sean hombres, mujeres, nosotros tenemos que tener una identidad. ¿Cuál es nuestra identidad? Y nuestra identidad debe de marcarla muy claramente en lo que yo me identifico con la palabra de Dios, ¿ok? Muchas veces dentro de las predicaciones yo he animado a muchas personas, a los que me oyen, a que me digan, ¿no te interesaría a ti, he dicho y preguntado, saber tu identidad, quién eres en la Biblia? O sea, buscar quién eres. Entonces, pues no ha habido mucha respuesta, pero sí se puede saber, ¿no? Se puede saber mi identidad bíblica y debería interesarnos a nosotros porque sabiendo mi identidad bíblica me da mucha seguridad y firmeza, ¿ok? Es algo muy importante. Punto número 2, cerca de las herramientas prácticas. El discipulado personalizado para fortalecer la identidad en Cristo se refiere no a otra cosa más que buscar eso. Bíblicamente, ¿quién eres tú? ¿Con quién personaje te identificas? ¿Ok? El punto número 3, espacios seguros para que los jóvenes hagan preguntas y reciban. Cuando habla de espacios seguros, no se refiere a un lugar, sino al ambiente que uno forma, ¿ok? Porque muchas veces cuando dice espacio seguro, ay, es que nos vamos a ir a la recámara ya y vamos a cerrar la puerta. No se trata de un espacio de un lugar específico, se trata del espacio del ambiente que tú estás produciendo para que el joven pueda platicar y tú tienes que formar ese ambiente, o sea, tienes que hacer esa charla, tienes que producir ese ambiente. No se está tratando de espacios seguros acerca de que, bueno, ¿cuál es el espacio seguro para hablar de la sexualidad? La familia. Es el espacio seguro, la familia. A sacar el tema de sexualidad en la familia, así, en una sobremesa, en la sala donde estemos conversando. Ese es el espacio seguro para que los jóvenes hagan preguntas y reciban guía, ¿no? No se refiere, siempre que hablamos de espacio seguro, no se refiere a lugares específicos. Encerrados en el baño, no, pues no. Un espacio seguro, no, pues nos vamos a ir a un lugar donde nos encerremos. No, no se refiere a eso. Se refiere el espacio seguro a la comodidad de la familia donde podemos hablar de este tema. ¿Ok? ¿Sí queda claro eso? Es algo muy importante, ¿ok? Sí, Muy, muy, muy importante. Ok, el sexo femenino en Isaías 43:4 dice, porque mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé, daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Cuando hablamos de honorable, hablamos de que Dios tiene de gran estima a las mujeres. Fíjese qué tan grande estima tiene el sexo femenino. Cuando hablamos de sexo femenino, hablamos de la mujer, hablamos no de genitales, no hablamos de sexualidad, hablamos de hombre y mujer, en ese aspecto, ¿ok? Acuérdense que la sexualidad es algo diferente, ¿ok? ¿Están de acuerdo? Es algo muy importante separar la sexualidad, porque no hablamos de sexo, hablamos de género, de hombre y mujer, ¿ok? Muy bien. Entonces, dice en otros pasajes de la palabra de Dios como Proverbios 31:30.
dice así. Dice, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer teme a Jehová, esa será alabada. Entonces, qué importante que la mujer aprenda esta situación de que si tú temes a Dios, Dios te pondrá en una situación de que tú seas alabada, ¿ok? Es muy importante lo que Dios dice. En Primera de Pedro, en el capítulo 3, en el versículo 3 y 4 dice, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro y vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es la grande estima delante de Dios. Lo voy a leer en otra versión, en traducción del lenguaje actual, que dice, no piensen ustedes que se verán más bellas con peinados exagerados y con joyas de oro y vestidos lujosos. La belleza no depende de las apariencias, sino de lo que hay en el corazón. Así que sean ustedes personas tranquilas y amables. Esta belleza nunca desaparece y es muy valiosa delante de Dios. Qué bonito lo dice en esta versión, ¿verdad? Es muy, muy hermosa la palabra de Dios. Cuando nosotros estamos comparándola constantemente con otras versiones, tenemos un mejor entendimiento. ¿Ok? Bueno. Dentro de los puntos principales, que son tres, celebrar la feminidad como parte del propósito divino. El propósito divino es algo muy hermoso, por eso llegamos al matrimonio, porque habla de matriz, ¿ok? Entonces, no puede haber aunque legalmente hay un matrimonio homosexual, sí, legalmente lo existe, pero ahí no está involucrado una matriz de procreación, sea cual sea la circunstancia, ¿ok? Lo que Dios hizo es unió a hombre y unió a mujer. Dejará a padre y madre para unirse con una mujer, ¿verdad? Entonces, esa es la palabra de Dios. El que diseñó y formó la familia, eso es así. Ayudar a las mujeres a entender su valor intrínseco en Cristo. Nosotros tenemos que valorar a las mujeres. Si eres tu mujer, tienes que aprender a valorarte como una persona muy valiosa dentro de la familia, dentro de una comunidad cristiana y dentro de la sociedad en la cual nosotros nos movemos, ¿ok? El punto número 3, abordar temas como la autoestima, modestia, la sexualidad desde la perspectiva bíblica. Es muy importante nosotros, la autoestima sobre todo, ¿no? Y ser modestos, modestas, y su sexualidad desde la perspectiva bíblica es algo muy importante, ¿de acuerdo? Mujeres, es algo muy importante que tu sexualidad la veas desde la perspectiva bíblica, ¿ok? Acuérdense una cosa, un pequeño paréntesis. Siempre que ustedes vean algún punto que ustedes quieran que yo profundice, pues ustedes solamente tienen que decir acerca del punto 19, hablando del sexo femenino, me puede profundizar, por ejemplo, dentro de las herramientas, el punto número 2, y es todo, nada más así, ¿ok? No me digan, profundíceme todo. No, pues ahí no es algo específico, es algo con ganas de ponerme a trabajar a mí todo, ¿no? Y no es el punto y no es el caso. A mí, dime qué es lo que te interesó, te impactó, y entonces, pues entonces profundicemos eso que tú quieres ampliar en tu conocimiento, ¿ok? Así sí. Amén. ¿Ok? Muy bien. Bueno. eh, En las herramientas prácticas hay 3 puntos. Talleres de mujeres sobre identidad y propósito de Cristo. Bueno, en este sentido, pues cada mes, creo que a través de mi esposa Lali, pues están haciendo talleres, y todo es con el propósito de estos talleres de mujeres
para buscar la identidad y propósito de Jesucristo. Ese es el punto principal de las reuniones de mujeres. No es ir a desayunar o a comer. No, no, no ese es el propósito. El propósito es buscar su identidad y su propósito en Jesucristo. Esa es la base de todo, esas reuniones, ¿ok? De mujeres. El punto número 2, reflexión en pasajes como Proverbios 31 para reforzar roles saludables. ¿Qué dice Proverbios 31? Bueno, en Proverbios 31 dice esto. Dice, palabras del rey Samuel y profecía que les enseñó a su madre. ¿Qué hijo mío? ¿Y qué hijo de mi vientre? ¿Y qué hijo de mis deseos? No des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a los que destruyen los reyes. No es de los reyes, oh la muel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. No sea bebiendo y olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Dad a la sidra el desfallecido y el vino a los de amargo ánimo. Beban y olviden su necesidad y su miseria, no se acuerden más. Abre tu boca por el mundo en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca y juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Eso dice en Proverbios 31. Todo eso dice. Bueno, cuando nosotros vemos los puntos principales acerca del sexo femenino, nosotros vemos eh, que celebrar la feminidad es algo que nosotros tenemos. ¿Cómo lo celebramos? Pues honrando a la mujer, honrando a la esposa, haciendo que las mujeres cuando son niñas, pues nosotros le demos la educación que ellas necesitan de cómo cuidarse, de cómo protegerse, ¿verdad? Eso es celebrar la feminidad. No, no de que no te dejes, no, eso no es así. No, enseñarle, educar, ¿ok? Y cuando hablamos de ayudar a las mujeres a entender su valor, pues a decirles, mira, nadie debe de tocarte cuando son niñas, nadie, así sea tu tío, tu papá, tu hermano, nadie, ¿ok? Eso es hablar así. Abordar temas como la autoestima, no te sientas mal por ser mujer, porque Dios te ha dado un valor de gran estima, ¿ok? Porque muchas mujeres, pues, es que me tocó ser mujer, mejor hubiera sido hombre, no hay que denigrar el sexo, ¿de acuerdo? Bueno, las herramientas prácticas, pues nosotros estamos practicando eso de los talleres, que son las reuniones de mujeres. Y la reflexión de pasajes como proverbio, bueno, habría que estar reflexionando con todos estos versículos que tiene Proverbios 31, ¿verdad? Que les leí yo algunos, no se los leí todos, sino les leí algunos, pero sí habría que reflexionar mucho acerca de eso. Y punto número 3, la consejería cristiana para sanar heridas relacionadas con la sexualidad. ¿Qué heridas puede tener una mujer? Bueno, normalmente, y no porque la mujer nomás sea violada, pero muchas de las mujeres adultas han sido violadas cuando eran niñas, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a sanar eso? Bueno, a través de la profesión que nosotros estamos ejerciendo, a través de la consejería cristiana, podemos llevar a la sanidad esas relaciones que han sido perturbadas en su niñez. Perturbadas porque, pues, les hicieron cosas que no estaban propias para su edad, ¿ok? Y se le hicieron personas muy cercanas a ellas, seguramente, porque no vino el vecino, seguramente no va a ser el vecino, seguramente son personas muy cercanas, que puede ser el padre, hermano, tío, alguien muy cercano, ¿ok? Siempre, garantizado que eso siempre va a ser así, ¿de acuerdo? Entonces, sí, a través de la consejería cristiana puede sanar esas heridas de su sexualidad para que pueda salir adelante. Es muy importante esto, ¿ok? Le recuerdo y repito otra vez, cualquier tema que ustedes quieran profundizar, yo
estoy más que dispuesto a profundizar cualquier tema, ¿ok? Estos son puntos muy generales, pero en fin, son puntos importantes que se deben de mencionar. Vamos al punto número 20, sexo masculino. En Josué 1:9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Pero Dios nos pide a nosotros, como varones, que nos esforcemos, ¿verdad? Que nos esforcemos. Y está hablando de que el hombre no debe de ser flojo. El hombre no debe de estar nomás ahí con el control en la mano y viendo televisión. Es que ya trabajé. No, hay muchas otras cosas que continúan dentro de los quehaceres en la casa cuando uno llega del trabajo. ¿Sí me explico? Entonces, cuando dice, mira, lo está mandando los varones, no las mujeres. Mira que te mando, que te esfuerces, ¿no? Es que estoy cansado. Pues por eso Dios te está mandando un esfuerzo extra, ¿no? Porque no acaba ahí. No, no termina ahí. Y esto es para los hombres. En otros versículos como Efesios 5:25 dice así, dice, am, Efesios 5:25 dice la palabra, maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, nosotros, obedeciendo la palabra de Dios, nosotros amar no es decir te amo, amar es demostrar que de verdad la amamos. ¿Cómo demostramos? En muchos detalles, ¿no? Muchos detalles. Vamos a pensar, yo ya lo he repetido muchas veces, bueno, pero una vez más repito, los detalles son muy importantes. Por ejemplo, esos detalles de que si te bañas, no dejes el calzón tirado, no dejes la toalla hecha bola. Es importantísimo, esos detalles son importantes. O sea, acuérdense que el amor no debe de ser de palabra, debe de ser de corazón y el corazón te mueve a hacer cosas, pues, ¿no? Si tú estás viendo de que ella está haciendo la comida, pues si tú dices amarla, pues ayúdale a hacer la comida también, ¿no? ¿En qué te ayudo? Bueno, pues nada, bueno, pues al menos me ofrecí, ¿verdad? Pero también, si yo veo que hay muchas cosas que faltan de picar, la cebolla, no sé, cualquier cosa, ¿no? Yo te lavo la verdura, te pongo el garrafón de agua porque estás ocupando, voy a ir poniendo la mesa, los manteles, los cubiertos, los vasos, en fin, cualquier cosa, ¿no? Es un equipo, hacer equipo. Entonces, el sexo masculino es que nosotros tenemos que, dice Dios, mira que te mando que te esfuerces. Y ese esfuerzo es no dejar las cosas nomás así al aventón. Siempre nosotros tenemos que estar dispuestos a ayudar y a poner nuestro granito de arena. Aún es que ya trabajaste y todavía falta. Por eso Josué 1:9 dice, mira que te mando que te esfuerces, ¿ok? Ese esfuerzo debe de ser siempre, todo el tiempo. Solamente que estemos pues enfermos, ¿verdad? Ahí ya el esfuerzo, pues ya no hay casi esfuerzo. ¿Por qué? Porque estamos enfermos, ¿no? Quizás tenemos calentura, quizás cualquier cosa, pues también la mujer es sabia, porque dice, mujeres sabias que edifican su casa. Hoy si ves a tu marido que está con los ojos rojos, que está tiritando, me prestas una cobija, tengo frío, y tú ves que no es para una cobija, pues obviamente, mujer sabia, sabes que algo está pasando en su organismo, ¿no? Oye, ¿me puedes hacer esto y el otro? Pues te falta sabiduría, mujer, ¿no? ¿Verdad? Es importante eso. Bueno, dentro de los puntos principales es reconocer la responsabilidad dada por Dios como hombres de fe. ¿Cuál es la responsabilidad dada a los hombres? Son la cabeza, son los que deben dirigir la oración, son los que deben de llevar la dirección y llevar siempre la delantera, es decir, ya vamos. ¿Saben qué? Ya va a ser hora de reunión. Órale, vamos a dejar todo esto, vamos a arreglarnos, vamos a alistarnos a la reunión. Es el hombre, ¿ok? Esa es lo que reconoce la responsabilidad dada por Dios. El callado de autoridad la tienen que tomar las mujeres porque el hombre es muy comodino, pues.
se les da la flojera espiritual. Y entonces es la mujer cuando le entra al quite, porque si no, pues no pasa nada, ¿no? Pero no es de la mujer, debe de ser del hombre, ¿ok? Es por eso que Josué 1:9 dice, Dios, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Ay, es que me ganó el sueño. No, no, nada que te ganó el sueño. Tu responsabilidad es que la familia debe de estar en las cosas de Dios, pero tu varón debe de tener la responsabilidad de ser el de la iniciativa todo el tiempo, ¿ok? Todo el tiempo. Eso no tiene vuelta de hoja, es responsabilidad del varón. El punto número 2, educar sobre la importancia del dominio propio y el respeto hacia los demás. Es del varón establecer los límites, no la regla, límites dentro del hogar, ¿ok? Educar es algo muy importante. El dominio propio de decir, bueno, dentro de los límites, cuando nosotros discutimos o estamos enojados, debemos tener nosotros límites, ¿ok? Hasta dónde podemos llegar y hasta dónde debemos de detenernos. Es algo muy importante eso, ¿ok? Pero el hombre lo debe de establecer. Educar sobre esto es algo muy importante porque el respeto hacia los demás se empieza con que yo me respete como hombre, ¿verdad? Y no me deje el que una mujer sea la que lleve el matriarcado y domine todas las cosas, eso el hombre está fuera de lugar. No debe de ser. A Dios no le agrada eso. Para nada a Dios le agrada cuando la mujer domina y manda en una casa. No debe de ser. No es así como lo diseñó Dios. ¿Ok? El punto número 3, abordar la masculinidad desde un enfoque bíblico, libre de estereotipos. ¿Qué es eso? Libre de machismos, pues, libre de autoridad, de decir, aquí se hace lo que yo digo. No, 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 libre de todo eso. Todo debe de ser con amor y por eso tenemos el enfoque bíblico, sobre todo, de cómo el hombre debe de conducirse y tomar ese callado de autoridad. Porque el ejemplo lo tenemos ahí. Jesucristo es nuestro ejemplo, ¿ok? De cómo debemos obrar. Muy bien. Las herramientas prácticas, reuniones de hombres para reflexionar sobre pureza y liderazgo espiritual. Bueno, aquí pues vamos a tener que hablar con Humberto para que nosotros también comencemos ya a retomar las reuniones de varones, porque eso es bien importante. ¿No? Muy importante que los hombres estemos siempre reuniéndonos, no a comer, sino vamos a reflexionar sobre la pureza y sobre este liderazgo que debe de ser dentro de un hogar, ¿ok? Estos puntos es algo muy importante para que Humberto los tome en cuenta de que las reuniones de varones tienen un propósito, sobre la pureza y el liderazgo espiritual en sus casas, ¿ok? Son puntos muy importantes. Si se sale de esto, la reunión de varones no tiene sentido. De verdad no tiene sentido. Porque eso es la guía de una consejería cristiana. El punto número 2, mentores que disipulen a jóvenes en la fe y la madurez. Entonces, aquí yo creo que nosotros estamos mentoreando, ah, pues, cómo se deben de hacer las cosas, ¿ok? Y el punto número 3, materiales que refuercen la identidad y la masculinidad en Cristo. Nosotros no podemos inclinarnos o ser flexibles acerca de, bueno, pues es que a lo mejor sí este niño o este joven está en un cuerpo equivocado, ¿no? No podemos seguir eso. ¿Es hombre o es mujer? ¿Ok? ¿Es hombre o es mujer? Y nosotros tenemos que apoyar siempre mucho la masculinidad, debe de ser así. Nada de que, ay, es que mi hijo se siente niña. No, tenemos que reforzar esa masculinidad, ¿ok? Muy bien. Vamos a ver el último punto que es el sexo homosexual. El punto de homosexualidad acerca de esto habla Juan en el capítulo 8, versículo 32. Dice la palabra de Dios así. Dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente
No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Entonces, es algo muy importante que un niño o una niña que tiene una desviación o tiene una preferencia sexual homosexual sea bien aconsejada para que ese esfuerzo que manda Dios, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, de verdad nosotros podamos encontrar esa valentía y reforzada en la palabra de Dios para que pueda afrontar esa homosexualidad, ¿ok? Los versículos de Romanos que dice en Romanos 1, 26 y 27, dice la palabra de Dios así, dice: por esto Dios les entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en su lascivia unos contra otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida de su extravío. Vamos a verlo en otra versión. ¿Les parece? A ver cómo lo dice la versión de traducción del lenguaje actual. Por esta razón, dice en la traducción del lenguaje actual, Romanos 1:26. Por esta razón, Dios ha dejado esa gente haga todo lo malo que quiera. Por ejemplo, entre ellos hay mujeres que no quieren tener relaciones sexuales con los hombres, sino con otras mujeres. El versículo 26 dice, y también hay hombres que se comportan de la misma manera, pues no volvieron a tener relaciones sexuales con sus mujeres, sino que se dejaron dominar por sus deseos de tener relaciones con otros hombres. De este modo, hicieron cosas vergonzosas los unos con los otros y ahora sufren en carne propia el castigo que se buscaron. Fíjese lo que claro la palabra de Dios, ¿no? Lo habla en la traducción del lenguaje actual. Entonces, muchos dicen, acuérdense que nosotros no vamos en lo que dicen, nosotros vamos a lo que está escrito, ¿no? Muchos dicen que Dios ama al homosexual, sí, ama al pecador, no ama al pecado, ¿ok? No ama al pecado. Entonces, Dios no escribiera estas cosas si fuera y estuviera de acuerdo con la homosexualidad. Dios no está de acuerdo con la homosexualidad. Dios está solamente de acuerdo porque Él no creó homosexual. Él creó solamente hombre y mujer. ¿De acuerdo? Es algo muy claro y no tiene lugar a duda la palabra de Dios. Porque cuando vemos, por ejemplo, fíjense, lo voy a leer en otra versión más. Palabra de Dios para todos. Ya que la gente creyó que no era importante conocer a Dios, Él los dejó que siguieran pervirtiendo su mente y terminaron haciendo lo que no deben. Esta gente se mantiene haciendo toda clase de injusticia, corrupción y codicia y maldad. Viven llenos de envidia, asesinatos, peleas, fraudes, siempre están pensando en lo mal de los demás y son chismosos. De la misma forma, los hombres dejaron de tener relaciones sexuales con las mujeres, que es natural, y empezaron a desearse entre ellos. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y recibieron en sí mismos el pago merecido por su desviación. Entonces, eso dice en palabra de Dios para todos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, puntos principales acerca de la homosexualidad es enseñar con amor y verdad el diseño de Dios para la sexualidad. Esto es bien importante, con mucha naturalidad, ¿no? Y y sin exagerar, sin hacer sentir mal a nada ni a nadie, es con mucha naturalidad, que cómo Dios creó al hombre y cómo Dios lo formó. ¿Ok? Este tipo de palabras nosotros tenemos, es que Dios lo dice y Dios lo enseña, ¿de acuerdo? El punto número 2 del principal dice promover una actitud de gracia y compasión hacia quienes luchan con esta área.
Entonces, tenemos que ser compasivos, sí, con mucha empatía tocar este tema. Si no estamos preparados, pues no meternos en eso. Si vamos a tocar el tema solamente desde la superficie, donde dice, es que Papito Dios solamente crió a hombre y mujer. Y condenamos, no, no debemos ser eso. Ayudar a las personas a encontrar su identidad, propósito en Jesucristo, eso es muy importante. Las herramientas prácticas es la consejería pastoral, muy importante, y los otros grupos de apoyo cristianos, también muy importante, lo cual nosotros contamos, y oración enfocada en la transformación y cercanía con Dios, ¿ok? Eso es bien importante, hermano. Y como siempre les digo, estoy para servirles. Yo sí me he preparado para consejero y podíamos tocar este tema tan delicado con quien sea, ¿verdad? Bueno, hermanos, aquí damos por terminado nuestra clase y espero en Dios que sus preguntas, de la forma que Dios me permita contestárselas y profundizar hasta donde ustedes disipen todas sus dudas, ¿ok? Bendiciones, los bendigo en el nombre de Jesucristo. Gracias, Brian, No, director gracias. de este seminario. Gracias, Carito, subdirectora de este seminario. Y Ahorita ya en nos un vemos momento la que próxima terminemos semana. la reunión, mando los cuestionarios de este tema. Gracias. Adiós.